Jóvenes, muy buenos días. El que les habla es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta. Y vamos continuando en esta oportunidad con el capítulo 10, ¿no? Referente a lo que son los recursos naturales. No se olviden, somos del área de ciencias sociales del CEPRUNAT, tu mejor elección. Bueno, vamos a comenzar con este tema que es bastante conocido e importante, ¿no? Porque es un tema que atañe a todo el Perú. Cada parte de nuestras regiones pues tiene características diferentes, recursos naturales diferentes, que lo vamos a estudiar y explicar hoy día. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar ya con el tema los recursos naturales. Bueno, los recursos naturales, acá tenemos el concepto, dice, son todos los elementos materiales que la naturaleza brinda al hombre y que éste los aprovecha para satisfacer sus necesidades de vida. Todo recurso natural es el que no ha sido modificado ni transformado por el hombre, sino lo que permanece en el estado silvestre hasta el momento de su aprovechamiento, ¿no? Los recursos naturales también son parte del proceso productivo, ¿no? Los recursos naturales los podemos encontrar en toda la parte de Perú, ¿ya? De la costa, sierra y selva. En todas nuestras regiones vamos a encontrar diversidad de recursos naturales. El Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. Tiene gran cantidad de recursos naturales y por ende es un país bastante importante. Somos un país productor y que exporta grandes cantidades de materia prima generado en nuestros recursos naturales. Acá podemos observar de diferentes departamentos las características y los recursos naturales que tiene cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a ir analizando. Analizamos ahora lo que es la clasificación de los recursos naturales. Un recurso, cualquier cosa que se obtiene del medio, ya sea biótico o abiótico, para satisfacer las necesidades o deseos humanos, como nos dice Enkerlin en el año 1997. Sobre los recursos naturales se puede decir que hay varias clasificaciones, ¿no? Varias características. Acá tenemos una de ellas, renovables, todo lo que una vez extraído se puede volver a regenerar, puede volver a aparecer sin ningún problema. La energía solar directa, vientos, mareas, flujos de aguas. En otras características, en otras clasificaciones a esa también se le conocen como recursos inagotables, ¿no? Porque la energía solar, porque el viento eólico, todo lo que es la energía eólica de los vientos, las mareas, el flujo de agua que se determina en el mar, son inagotables, ¿no? En este caso, de Kerlin, su clasificación le conocen como renovables. Luego tenemos parcialmente renovables, el aire fresco y el agua fresca. ¿Ya? También tenemos la tierra fértil, plantas y animales conocidos como la biodiversidad. ¿Por qué se le conoce como parcialmente renovables? Porque nos indican que si el ser humano sigue contaminando, sigue metiéndose en problemas, con el calentamiento global y otros problemas de contaminación, estos recursos que son parcialmente renovables pueden convertirse en no renovables, ¿no? El agua fresca, cuando nosotros nos referimos hablamos del agua dulce. Y el agua dulce sí se puede acabar, ¿no? Porque en los últimos 20 años se puede observar que el agua dulce se va acabando en algunos países del mundo. El aire fresco, ya, en varios países no existe el aire fresco, ya, sino el aire contaminado. Fundamentalmente en los países poblados de Asia y de Europa, ya. Y son los países donde hay mayor cantidad de árboles, donde se puede respirar este aire fresco. Y los no renovables, que son aquellos que no vuelven a regenerarse. Tenemos combustibles fósiles, conocidos más que todo como el petróleo, como el gas, y los minerales, ¿no? El oro, la plata, etcétera. Seguimos con el tema, tenemos recursos naturales. En esta oportunidad vamos a analizar los recursos renovables y no renovables, ¿no? Recursos naturales renovables son todos los elementos naturales que no se agotan y se recuperan cíclicamente durante el transcurrir del tiempo, tal como por ejemplo los suelos, la flora, bosque y pastos naturales o silvestres, la fauna, animales silvestres, el agua de los mares, lagos, ríos y recursos hidrobiológicos en general, siempre y cuando el hombre lo aprovecha racionalmente. No se olviden, ¿no?
porque en algunas clasificaciones puede ser hasta parcialmente renovable, ¿ya? Porque se puede acabar. Pero si lo mantenemos de forma estable, estos recursos son renovables, ¿ya? Recursos naturales no renovables son todos aquellos elementos naturales que se agotan cuando son aprovechados o explotados por el hombre. Están constituidos principalmente por los minerales industriales, cobre, hierro, plomo, piedras y metales preciosos, oro y plata, y minerales energéticos como el petróleo, carbón, o hulla y gas natural. Por otra parte, los recursos naturales según su uso se clasifican en recursos animales, vegetales y minerales fundamentalmente, ¿no? Acá podemos ver una imagen de los diferentes recursos naturales que se pueden encontrar en el mundo. Seguimos observando, vamos ahora a lo que son los recursos naturales ya del Perú. Vamos a analizar fundamentalmente nuestros recursos naturales, cómo se determinan, cómo se usan fundamentalmente. Dice, nuestra República del Perú posee gran variedad de recursos naturales, los mismos que en tiempos antiguos fueron racionalmente aprovechados por nuestros antepasados, quienes lograron domesticar plantas y animales silvestres, consiguiendo además hibridación de diversas variedades de plantas. Acá podemos analizar las potencialidades de recursos que tiene el Perú, ¿no? Ejemplo, en nuestra región Loreto tenemos recursos forestales, fundamentalmente petroquímicos, ¿ya? Que son los más importantes, ¿ya? Que son los más utilizados en la Amazonía. Como nuestro suelo, el 95% es totalmente forestal, Loreto no es un departamento eminentemente agrícola, exportador, desarrollador de gran cantidad de recursos agrícolas, no. Máximo a nivel o escala local, ¿no? Produce. Pero si vemos en la costa y en la sierra, hay muchos departamentos que tienen muy buenos recursos, ¿no? Como Ancash, tenemos acá Moquegua, digamos Apurímac tiene ganadería, tiene agricultura, Tacna tiene comercio, agroindustria, lo mismo que Piura tiene turismo, tiene pesca, tiene agroindustria, etcétera, etcétera. El Perú, como decíamos, es un país muy diverso y por ende tiene grandes cantidades de recursos naturales que lo vamos a estudiar en las regiones, ¿no? Costa, sierra, selva fundamentalmente. Vamos avanzando en los recursos vegetales andinos, ¿no? Como decíamos, había recursos de la costa, de la sierra y selva. Comenzamos con lo que vendría a ser la sierra, ¿no? Nos dice, la región yunga marítima y fluvial, ¿no? Crece el carrizo, la tara, es una planta tintora, el guarango, la madera dura que se utiliza para hacer mangos de herramientas agrícolas, la cabuya o magüey se usa para confeccionar sogas. Además crece abundante vegetación herbácea que conforman pastos naturales. Esto específicamente en la región Yunga. La región Yunga, que está fundamentalmente entre los 500 a 2300 metros, es la zona más baja de la sierra. En la región Quechua crecen árboles de chachacoma, yoque, aliso, arrayán y el sauco, ¿no? En la región Suni crece el quishuar, el champo, el quisque, que sirven a la población como leña y maderas. En dichas regiones los campos lucen de color verde durante los meses de abril a mayo. Esa vegetación constituye los pastos naturales que son utilizados como forraje para la ganadería. También crecen diversas especies herbáceas y plantas medicinales como el berro, chichipa, muña, salvia, maca, escorzonera, etc. En la región Puna, el ámbito de las mesetas andinas, tenemos el lichu, forraje para los animales como el ovino, vacuno, llama, alpaca y los especialmente de la fauna silvestre. El cuchuro, alga alimenticia. Y en los niveles más bajos de la Janco Cordillera crece la huamanripa, que es planta medicinal. Por ejemplo, en la meseta del Collao crece el coyi, que suministra madera y sirve de la leña a los pobladores. Ahora, analizando acá podemos ver una imagen del área andina, ¿no? Tiene una gran diversidad de recursos vegetales. Muchas de ellas son plantas medicinales y otras que sirven para las especies animales y sobre todo para leña, también para
para los hombres andinos. Nos damos cuenta que los recursos vegetales andinos tienen bastante importancia. Analizar lo que vendría a ser los recursos animales andinos, ¿no? En los distintos pisos de la región andina, los recursos animales son la vicuña, suministra lana muy fina, cotizada en el mercado internacional porque la caza indiscriminada puso en peligro de extinción. El guanaco se le encuentra en los pisos desolados de Yunga, Quecho y la Puna. La chinchilla en peligro de extinción, la vizcacha, el puma y el zorro, atoc, son animales silvestres. La taruca o venado. Las especies de aves andinas son la huachua, ave palmípeda, la perdiz o yutu, la parihuana, el ganso andino, el pato de Puna, el yanabico, la garza andina, las gaviotas, águila anca, cóndor, etc. Los peces de los ríos, lagos y lagunas andinas son la trucha, la chalua, el carachi, ispí, humanto, pejerrey, suche, que viven en el lago Titicaca y sus ríos afluentes. El batracio andino comestible es la rana caira. Acá podemos analizar algunas de las especies de los recursos animales andinos. Acá tenemos el zorro, el ñandú andino, el cóndor y la vizcacha, que son especies bastante comunes en la sierra, ¿no? Entre la región Quechua, Yunga y la región Punas podemos encontrar estas especies fundamentalmente. Seguimos, recursos de la selva peruana, ¿no? Los suelos de la selva alta y baja del Perú principalmente poseen una diversidad de flora, vegetación y fauna de animales. También en el ámbito de la selva baja existen petróleo y gas natural. Recursos vegetales o selváticos. La selva peruana posee abundantes recursos vegetales por cuanto su territorio está cubierto de un denso bosque tropical. Los árboles selváticos alcanzan un promedio de 15 a 60 metros de altos con diámetros de entre 12 a 15 metros. Los principales árboles madereros son la caoba o aguano, el cedro tropical, el tornillo, el espingo, la moena, el ulcumano, la lupuna, palo de balsa, que son los que más se comercializan en el país. Las clases de palmeras son el aguaje, que tiene frutos comestibles, la chambira, tiene fibras para hacer cordones, el pijuayo tiene frutos comestibles, el ungurawi tiene frutos comestibles y machacados se parecen al chocolate. Sus hojas se emplean para los techos de casas. Otros árboles son la chonta, materia prima del parque, la pona, su tallo es usado en los pisos de viviendas rurales, la yarima, de sus frutos se fabrican botones. Podemos darnos cuenta que la selva peruana pues tiene gran diversidad de recursos vegetales. Acá podemos tener imágenes, acá podemos observar un aguajal, ¿ya? Y también tenemos otros tipos, acá tenemos un bosque de techos, y cerca un maizal. Entonces, los recursos de la selva peruana son bastante diversos y fundamental, ¿no? Porque no solamente sirve al Perú, sino también a todo el mundo. Seguimos analizando las plantas medicinales de la selva, ¿no? Tenemos la quina, la cuya, corteza, cascarilla, se usa para combatir el paludismo. La curarían antídoto para mordeduras de víboras. Otras plantas medicinales tenemos el chuchuhuasi, sangre de grado, ayahuasca, uña de gato, ¿no? Siendo la ayahuasca, sangre de grado y uña de gato las plantas medicinales más conocidas por el mundo entero, ¿no? El turismo acá en la región Loreto, pues 70% vienen por el ayahuasca y por sus efectos alucinógenos que puede tener esta planta. La uña de gato es una planta también muy conocida por sus efectos de curación y el sangre de grado que sirve para la cicatrización. Y son plantas bastante importantes de nuestra región. Luego también tenemos el caucho, produce látex para la fabricación de llantas. Otra planta gomera es la xiringa o jebe, que tiene múltiples usos en la industria. También tenemos plantas cultivables como son la vainilla, el tabaco, la coca, el cube o barbasco, yuca, uncucha, la castaña. Tiene gran demanda para la industria y abunda en el departamento de Madre de Dios. Las principales flores naturales de la selva peruana son la Victoria regia, las begonias, las orquídeas y la vara del emperador. Acá podemos ver, tenemos acá la sábila, tenemos acá la coca, etcétera, etcétera, que son plantas bastante importantes
importante de nuestra región. Continuamos. Recursos animales de la selva, ¿no? Animales productores de carne, tenemos la sachabaca odanta, su carne sabrosa, el sajino. Hay que ser sincero, el sajino es la carne más sabrosa que pueden tener en la Amazonía. La huangana, su carne y piel activan su cacería. El venado, su carne suave y agradable, roedores, el ronzoco, el añuje, el picuro. Los monos criados como mascotas son el leoncito, el frailecito y el capuchino. Otra especie de monos es el majizapa, el mono araña y el cotomono, mono aullador. El otorongo, el tigre americano y el tigrillo son felinos cazados, por su piel tiene demanda internacional. Entre los reptiles selváticos se tiene la boa anaconda o yacumá, chuchupi, o también conocido como chuchupe, sachamama, que son apreciados por su piel. Otros reptiles son el jergón, el pitón, etcétera, ¿no? Aunque se sabe que el pitón no existe en nuestra Amazonía, está en otra parte del mundo. El paujil y la pava de monte son aves apreciadas por su carne. Los peces más importantes de la selva son el paiche, el sábalo, dorado, lisa, tucunaré, palometas, carachama, anguilas, etc. La charapa tiene demanda en la alimentación de la población amazónica. El motelo tortuga terrestre, la taricaya, todos ellos son especies de quelonios. Los principales sauros amazónicos son el caimán, el lagarto negro o yacaré, que tienen alta cotización en la industria del cuero, ¿ya? Si vamos a hablar pues de los recursos de animales de la selva, nos demorarían pues, varios días, ¿no? Hay gran cantidad de especies. Acá podemos ver el frailecillo, el tucán, el jaguar o torongo, el guacamayo, el yacaré o lagarto negro. Tenemos el armadillo, carachupa que le llaman, el gallito de las rocas. Tenemos la boa, también es un jaguar, el motelo, ¿ya? Una anaconda, y tenemos acá al sajino, fundamentalmente. Recursos minerales selváticos. El petróleo es un mineral energético cuyos grandes yacimientos actualmente explotados se localizan en la selva norte. Son Trompetero, San Juan, Capirona, Pavayaco. En territorios de la selva peruana existen áreas de reserva de petróleo en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, y gas natural en dichos departamentos y en la localidad de Camisea, ubicado en el distrito de Echarate de la provincia de la Convención en Cusco. El gas de Camisea fue descubierto en 1983, cuyo potencial de dicho recurso energético la Shell calculó en 12 billones de pies cúbicos de gas. Las minas auríferas de oro en la selva peruana se ubican en cercanías a la cordillera del Cóndor, territorio fronterizo del Perú con el Ecuador, y en el suroriente peruano, en los territorios del flanco oriental de la cuenca del Madre de Dios, Carabaya, Sandía, Marcapata, 15.000 y Huaypetué. El oro se extrae en lavaderos de los ríos que contienen arenas auríferas de Madre de Dios. ¿Ya? Acá podemos analizar los principales recursos minerales. Acá podemos observar ya las dragas, que son los que sacan el oro, ¿no? Actualmente en la región Loreto, en el río Nanay, se ha descubierto grandes cantidades, varios años vienen explotando de forma ilegal y también están destruyendo parte de la diversidad de nuestra región. Continuamos, recursos vegetales de la costa peruana. Destacan los bosques semitropicales Tumbes y Piura, los manglares de los esteros de Tumbes, mangles, contienen gran cantidad de tanino, útil para la industria de curtiembres. Los bosques de algarroba de Piura e Ica, el maicillo, cebadilla, tabaco silvestre son vegetación de las lomas costeñas en La Chay. El monte ribereño, entre los que destacan por su importancia el carrizo, del que se fabrican esteras, canastas y quinchas de las viviendas rurales. La tara es una planta tintórea e industrial. El pájaro bobo, el boliche, el paté y el molle. La totora crece en lugares costeños donde afloran aguas subterráneas. Tienen utilidad artesanal, confección de esteras y canastas, ¿no? Bastante importante los recursos vegetales de la costa peruana, ¿no? Acá podemos ver la tanina, fundamentalmente, y otros tipos de granos, y
y especies vegetales pues que crecen en la costa del Perú. Recursos animales de la costa. Entre las aves guaneras se tiene el guanay, piquero y el alcatraz. Son aves que viven formando colonias sobre las islas, penínsulas y puntos del litoral peruano, cuyo excremento conforma el guano de la isla, fertilizante orgánico que se emplea en la agricultura. Las aves continentales de la costa peruana son la pava, aliblanca, vive en los bosques secos del norte del Perú. El pato criollo vive en las albúferas de la costa. Villa del Sur de Lima y Medio Mundo al norte de Huacho, el cóndor en la Reserva Nacional de Paracas, el gallinazo de color negro, opaco y olor fétido, se alimenta de la carroña o carne en descomposición, vive cerca a basurales y desagües de las ciudades. El camarón es un recurso animal que vive en los ríos costeños de la cuenca del Océano Pacífico. Es un recurso muy valioso para la alimentación humana. Aquí podemos observar dos especies, ¿no?, de aves guaneras, el guanay y el piquero. Y acá tenemos dos especies fundamentalmente de lo que vendría a ser de los manglares de Tumbes. Todos estos están en la costa peruana. Tenemos ahora los recursos naturales del mar peruano, ¿no? Está conformado por la flora y fauna marina y demás recursos ictiológicos o hidrobiológicos del mar peruano, que es muy rico en plancton. Las principales especies de peces hasta grandes cetáceos, tenemos ballena hasta 30 metros de largo, cachalote, bufeo, delfín, ya, en este caso delfín. Moluscos, jibia, pota parecida al calamar, el pulpo o cefalópodo, el octópodo, muy voraz que llega a tener entre 10 a 12 metros de extremo o extremo de los tentáculos. Conchas marinas de una sola valva y de dos valvas, almejas, choros y mejillones. Los mamíferos del mar peruano son los lobos marinos y las ballenas, ¿ya? Lo podemos observar, el guaná, la ballena azul, la cojoba anchoveta. En especie vegetal la más importante es el fitoplancton, ¿no? Porque vendría a ser la especie que alimenta a la mayoría de cantidad de especies hidrobiológicas en el mar peruano. Bueno, jóvenes, hasta acá llegó la clase. Espero que les haya gustado. Hemos visto todo lo que son referentes a los recursos naturales de la costa, de la sierra y de la selva. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y no se olviden, el que les habló es el profesor José Luis Ugarte Sumaeta del CEPRUNA. Nos vemos, chicos, cuídense, hasta otra oportunidad.